¿Escucha? Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacer dos ejercicios. El primero, un ejercicio de revisión de la evolución de la legislación argentina, que quiero plantearles para que entendamos cuáles son las opciones abiertas hoy en la consideración de este proyecto, que a mi juicio son la anomia o la aprobación del proyecto que tiene media sanción por los representantes del pueblo de la nación. Lo segundo que quiero hacer es una revisión de la evolución del derecho comparado para mostrarles que ha seguido la misma evolución que el derecho argentino en el último siglo. Como bien saben, el Código Penal regula el aborto desde 1921, en una de las legislaciones que para la época era de las más liberales del mundo, penaliza el aborto y establece una serie de causales de no punibilidad en el artículo 86. Estas causales fueron leídas durante la mayor parte del siglo XX como excusas absolutorias, como situaciones de exhibición de prisión. Pero en 1983, con nuestro retorno a la democracia, asumimos un compromiso diferente con los derechos humanos y la Constitución. Algo que no habíamos podido respetar y cumplir a lo largo del siglo, que profundizamos mediante la suscripción en este Congreso de los Tratados de Derechos Humanos que aprobamos en los años 80 y reforzamos en la Constitución con la reforma de 1994, donde expandimos los derechos constitucionales que reconocemos a nuestros habitantes y adoptamos con estatus constitucional una serie de tratados de derechos humanos, los que están en el artículo 75, inciso 22. Esta transformación de nuestro derecho a la luz de los derechos humanos y los derechos de la Constitución conllevó lo que describimos como el proceso de constitucionalización del derecho privado y el derecho penal. Eso implica que desde 1983 como mínimo no podemos leer el artículo 86 del Código Penal como excusas absolutorias. Las tenemos que leer como el resultado de una ponderación hecha por el legislador democrático, como dice la Corte Suprema Argentina, en el cual, ante la tensión entre el interés en la protección de la vida gestacional y los derechos de las mujeres, a la vida, a la salud, a la autonomía, una vida libre de violencia, esos derechos son reconocidos como dando lugar a una serie de obligaciones en el sistema de salud de garantizar servicios de aborto legal. Esto que estoy diciendo lo han dicho jueces de tribunales de nuestro país en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en Entre Ríos y en Chubut entre el 2005 y el 2010. Y en el 2012, lo dijo con más claridad y contundencia, nuestra Corte Suprema, una de las cortes más legítimas de la historia de nuestro país, que entendieron que el artículo 86 era constitucional y convencional y que establecía una serie de circunstancias en las que el aborto era legal, en este caso en concreto el aborto por violación. Eso implicaba deberes correlativos para el sistema de salud, para las autoridades del sistema de salud de regular, para los prestadores del sistema de salud de realizar los abortos legales, en el caso concreto, en el caso aborto por violación, pero como vimos está también la interpretación de 17 ministros de salud del país que emitieron protocolos de aborto legal que están vigentes hoy, incluyendo el Ministerio de Salud de la Nación, que desde el 2015 reguló estos abortos legales. Es decir, que esas interpretaciones del artículo 86 a la luz de nuestra Constitución son interpretaciones realizadas por el sistema de salud y los jueces de nuestra nación y nuestras provincias. Es la normativa vigente. Sin embargo, quizás por el tabú que tuvimos hasta hace muy poco en hablar de este tema, quizás porque no entendemos bien cómo funciona una democracia constitucional comprometida con los derechos en la Constitución y los tratados de derechos humanos, quizás porque no estábamos de acuerdo con el resultado de esta interpretación. No entendimos bien que estas reglas y derechos generaban deberes para el sistema de salud. Y si lo entendimos, nos manejamos con mucha ambivalencia y arbitrariedad. Nos manejamos como típicamente solemos hacerlo en un país anómico, como decía Carlos Nino. Nos manejamos como un país al margen de la ley, al margen de la Constitución en este caso, y al margen de los discursos de nuestros jueces supremos y provinciales. Y no montamos los servicios de aborto legal de forma universal y generalizada en todos los sistemas de salud, en los 24 sistemas de salud provinciales y en todos los subsistemas contributivos, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Hicimos algo muy típico de ese relativismo con el que manejamos las obligaciones que surgen de las leyes que suscriben ustedes mismos, pero que tanto nos cuesta implementar y generalizar en todos los sistemas, en este caso de salud del país. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos comprometimos seriamente con regular en las 24 provincias o jurisdicciones. Solo 17 tienen protocolos. Hay otras que todavía no regulan,
qué es lo que debemos hacer frente a estos deberes de prestación de los abortos legales. No diseñamos un registro de los abortos legales, no tenemos cifras nacionales de todos los abortos que se vienen haciendo del 2012 o de antes, conforme las sentencias de cortes provinciales. No reformamos el plan médico obligatorio, ni las reglas de cobertura de las obras sociales para exigir que estos abortos se hicieran. En algunos casos se hacían, en otros no. No hicimos las campañas de información para que la población entendiera que ahora el artículo 86 se regía por la Constitución y los tratados de derechos humanos según lo que decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A diferencia con otros fallos, como el fallo Clarín, no salimos al día siguiente a cumplirlo, ni en el gobierno anterior, ni en este, ni en las jurisdicciones provinciales, ni en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando empezamos este debate en marzo de este año, lo que enfrentaban eran al menos 3 o 4 opciones. Los que pretenden defender las dos vidas deberían, para poder hacerlo según las normas vigentes, haber presentado un proyecto para derogar el artículo 86. Y no lo hicieron. Deberían haber presentado un proyecto para derogar las causales salud y violación, si solo pensaban además sostener lo que era imposible sostener como excusas absolutorias a la luz de la Constitución que tenemos hoy, pero tampoco lo hicieron. Y lo que terminaron defendiendo con un dictamen que rechaza un proyecto de legalización es esa anomia, es ese país al margen de la ley y de la Constitución. Es ese país en el que las mujeres no saben si el aborto es legal o no, no saben si van a un hospital y van a encontrar servicios o no, si depende de la persona y la interpretación del profesional de la salud. Entonces, lo que tenemos hoy como opción realmente es la opción entre la persistencia de esa anomia, seguir faltándonos el respeto como ciudadanos y ciudadanas respecto de lo que consideramos que es la ley y su valor de obligatoriedad, o aprobar un proyecto que moderniza la legislación, como quiero mostrarles, hicieron la mayor parte de las democracias centrales y están haciendo los países de América Latina en las últimas 2 décadas, o 4 o 5 si vamos a los países centrales. Quiero mostrarles que la evolución de la legislación de los países centrales también siguió el mismo camino que nosotros. En los años 60 y 70, los países centrales volvieron a revisar sus normas de no punibilidad, aquellas de las cuales nosotros habíamos copiado nuestro artículo 86 a principios del siglo, y reinterpretaron esas normas también a la luz de sus constituciones. Eso es lo que hizo Alemania, es lo que hizo Francia, es lo que hizo Inglaterra, es lo que hizo España en los años 80, es lo que iba a hacer Portugal y es lo que más recientemente hizo Polonia como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entendió que no hay forma de seguir estableciendo excusas absolutorias en marcos constitucionales donde la ponderación hace una evaluación de las tensiones entre los derechos de las mujeres y los intereses en la protección de la vida gestacional. Esa evolución llevó a los países que les mencionaba en los años 70 a adoptar sistemas de no punibilidad que reconocían derechos al aborto en las causales previstas en la legislación y exigían la provisión de servicios de salud en esos abortos. Esos mismos países que les mencioné, Alemania, Francia, España, en la última década pasaron a adoptar una regulación como la que tenemos hoy a consideración de este Congreso. Quiere que tenía un mapa con los países y no tengo el PowerPoint. Senador. Puedo sugerirle que toda la información sobre la regulación de los países sobre el aborto está en una base de datos de la Organización Mundial de Salud que clasifica todas las legislaciones del mundo y pueden ver que 38 países del mundo no usan ninguna medida de derecho penal para penalizar a las mujeres y la mayor parte, más del 70% de los países del planeta, han adoptado proyectos del tipo de los que están en consideración o del que debimos haber cumplido y deberíamos tener, digamos, mucha vergüenza hoy en decirle a las mujeres que la opción es pasar a cumplirlo a partir de mañana si no aprobamos esta legislación. Quería, además, antes de terminar, señalar que la misma evolución en la legislación y la interpretación que les mencioné ha ocurrido en la Argentina, se ha dado en la última década en las legislaciones de Colombia, Perú, Brasil, los Estados de México y el año pasado en Chile, donde se considera que hay deberes de prestación de abortos legales en los casos previstos en los equivalentes a nuestro artículo 86. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Senadora Sacno. Buenas tardes, doctora. Quería consultarla
porque en 7 minutos obviamente que no puede hacer un desarrollo amplio del tema. Respecto del derecho comparado, por lo menos entre algunos países de la región y algunos otros países que han aceptado dentro de su normativa no solamente la despenalización, sino también la interrupción voluntaria del embarazo. Y consultarle también como consecuencia de esto y como consecuencia del derecho comparado, si este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación constituye una excepción a la óptica de ese derecho comparado o en realidad es un proyecto que se adecua de alguna manera a ese derecho comparado y a la normativa general que se tiene en cuenta en el resto de los países con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, senadora. Como les decía, en los años 60 y con más fuerza en los años 70, los países del mundo empezaron una discusión de sus sistemas penales a la luz de su constitución y compromisos de derechos humanos. En una primera etapa, los países europeos y varios países latinoamericanos se plantearon el desafío de establecer servicios de aborto en las causales que se prevían específicamente, que incluían peligros para la vida, peligro para la salud, etc. Esto es lo que hizo Alemania, por ejemplo, que como saben es un país que tiene en su constitución un compromiso muy fuerte con la protección de la vida, por razones obvias. En 1993, Alemania, que tenía un sistema como este, que con anomia hemos aplicado con variedad de situaciones a lo largo del país hasta hoy, pasó a tener un sistema de aborto a requerimiento en las primeras etapas del embarazo, como las que consideramos hoy en día. Y lo hizo a raíz, además, de una sentencia constitucional que explicó en qué medida había fracasado el sistema vigente, ese que en Alemania, por supuesto, no como nosotros, habían cumplido a rajatabla. Entonces, países como Alemania, como Francia, como España, lo que hicieron fue abandonar esos sistemas de causales, que nosotros, si hoy no aprobamos este proyecto, deberíamos mañana comprometernos a tomar seriamente, y pasar a este sistema de aborto a requerimiento, que lo que hace es establecer un periodo en el cual no se le exige a la mujer dar razones por que solicita el aborto. Eso es lo que es la legislación estándar en los países más modernos y es a la conclusión a la que se ha llegado luego del fracaso en países no anómicos en respetar un sistema como el que nosotros no logramos respetar. También es la legislación a la que ha llegado la Ciudad de México en el 2007 y es la legislación que impera en Uruguay, donde ya han escuchado todos los resultados en términos del sistema de salud, la muerte materna y los derechos de las mujeres. El proyecto que llega con media sanción es un proyecto que, a mi juicio, está satisfaciendo los estándares de ese patrón de cambios de los últimos 30 años en las democracias que se toman en serio los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Senadora Brizuela y Doria. No, ahí estamos. Buenas tardes. Doctora, gracias por estar aquí. Primero, bueno, por ahí se me ocurre, me dan ganas de felicitarla porque parece que nos trae la panacea de lo que hay que hacer, poniendo como modelo los países centrales y también sabe qué es lo que deberíamos hacer los que pensamos distinto. Esa suerte de verdad revelada, la verdad que me da así como un poco de miedo que caigamos en posiciones tan extremas. Usted, palabras más, palabras menos, cuando habla de la anomia o de la falta de respeto en la que vivimos en la Argentina, dice, y lo ha dicho textualmente también en la Cámara de Diputados, que la penalización del aborto ha sido ineficaz porque no ha disuadido a las mujeres, ¿no? Pregunto, como primera pregunta, a la luz del fracaso de la persecución penal con la trata de personas, por ejemplo, ¿también deberíamos despenalizar? Segundo, usted dice que no funciona la penalización, la criminalización y propone modelos magníficos como estos de los países centrales. Y yo pongo como ejemplo Canadá, que ha permitido bajar las tasas de aborto, pero con medidas sociales. Entonces,
le pregunto, ¿qué medidas sociales propone para reducir el aborto? Un poco como para introducirlas en el texto, porque el texto con media sanción no propone ninguna medida de este tipo. En tercer lugar, preguntarle si no cree que el consentimiento informado que prevé el proyecto debería incluir opciones, ¿no?, frente al aborto y la posibilidad de acompañamiento en caso que la mujer elija el camino del embarazo. Si eso no le daría más libertad, si no seríamos un poco más civilizados, dándole a la mujer embarazada en una situación vulnerable distintas opciones y no solo la vía del aborto. Tercero, ¿cuándo comienzan los derechos de los seres humanos de acuerdo a nuestro sistema constitucional y convencional en la República Argentina? Y lo último que le quiero preguntar es si usted tiene alguna relación con la Federación Internacional de Planificación Familiar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son muchas preguntas. A los países que me referí, incluían los países centrales, pero también los cambios que han ocurrido en América Latina. Es una forma de referirme a democracias del norte. No lo escuché, disculpe, pero no. Ya enseguida le preguntamos. Bueno, entonces me refería a los países centrales y los países de América Latina, porque todas las sociedades serias han enfrentado este debate en los últimos 50 años. El primer punto es, todas las sociedades han experimentado cambios en su legislación sobre estos temas y cuando no se han dado en el Congreso, que es, yo creo, el mejor lugar en el que hay que enfrentar estas discusiones, se han dado en los tribunales y se han dado en los sistemas de salud y se han dado en los foros administrativos regulatorios de los sistemas de salud que han emitido regulaciones, como ha hecho, como les dije, 17 provincias de este país, mientras tomábamos la decisión de conversar sobre estos temas importantes en 35 años en el seno del Congreso de la Nación. Entonces, lo que hice fue referirme al derecho comparado de la misma forma que creo tenemos que hacer con muchas de las cuestiones regulatorias que enfrentamos. Y solemos, como ya hacían Alberdi y Sarmiento, solemos mirar a otras naciones que han enfrentado esos desafíos y después tomamos nuestras propias decisiones. No estoy diciendo nada más que ver cómo funcionan las democracias constitucionales del mundo y las de nuestra región, me referí también a las de nuestra región, es una forma de ver cómo las personas que quieren vivir en democracia constitucional enfrentan desafíos como este. Entonces, me refería a la anomia. La anomia no es algo que diagnostico yo, es algo que han diagnosticado, digamos, me refería a la obra de Carlos Nino porque me parece que la conocemos y la vemos citada muy cotidianamente en los medios, pero es algo que han diagnosticado los cientistas sociales de este país de múltiples formas. Algunos se refieren a las zonas marrones, a la democracia deliberativa, como hacía Guillermo O'Donnell. Otros se refieren a las zonas grises, como hace Aullero, el sociólogo del clientelismo político argentino. Los sociólogos de la anomia moderna se refieren de distintas formas a lo que es un país que continúa teniendo problemas para hacer respetar su ley, y no creo estar hablando, digamos, desde el absoluto al describir lo que son nuestras prácticas de relación con el derecho. Pero entiendo que esa sea una visión posible, digamos, describirnos como una sociedad muy adepta a respetar el derecho. Puede ser que haya evidencia de que lo somos. Creo que además llevamos 35 años luchando por ser menos anómicos y me parece que venimos haciendo un trabajo muy respetable. Cada vez somos menos anómicos y el hecho de que estemos dando estas conversaciones aquí muestra que crecemos, que nos respetamos y que podemos enfrentar temas difíciles en democracia, en el recinto más democrático que tenemos, a mi juicio, en el país, que es este. Con lo cual, digamos, de ninguna manera estoy implicando nada sobre nosotros y nuestras incapacidades de progresar respecto de la relación con el derecho. La legislación canadiense que mencionaba, senadora, de hecho es una legislación que va mucho más allá que el proyecto que tenemos hoy aquí. Porque en 1989 la Corte Suprema canadiense, sometida a tener que decidir sobre la constitucionalidad de una norma como esa que tenemos vigente pero no aplicamos, que establecía causales de aborto legal,
consideró que era incompatible con la Constitución canadiense garantizar los derechos de las mujeres a los abortos que eran legales en peligro para la vida o la salud usando el derecho penal. Y de hecho, desde 1989 hasta hoy, Canadá no usa el derecho penal en ninguna circunstancia para regular el aborto. Eso es algo que informé también en la Cámara de Diputados y eso es algo que proponían los proyectos presentados por la sociedad civil argentina, por el movimiento de mujeres y por varios de los diputados de la Nación, que no usaban el derecho penal para regular el aborto, que quizás sea la opción más civilizada, más eficaz también. Pero no fue la opción que eligieron los diputados de la Nación y creo yo en parte para seguir utilizando ese valor simbólico que tiene el derecho penal en mostrar alguna forma de respeto de la protección de la vida en gestación. Me parece que es una de las alternativas que sistemas que establecen mucho acceso siguen usando para utilizar ese resquicio de restricción que es posible utilizar. De hecho, el proyecto que tiene a consideración usa el derecho penal a partir de la semana 14 para los casos que no entren dentro de las causales de peligro para la vida, peligro para la salud, violación y las cuestiones fetales que tienen puesta como excepción a la penalización. Con lo cual, lo que queda básicamente es un uso simbólico del derecho penal y entiendo que es la decisión de los diputados y diputadas de la Nación sostenerlo. Pero la legislación canadiense no usa el derecho penal cuando regula el aborto. Ahora bien, todas las legislaciones que mencioné y muchas de las legislaciones de América Latina prevén políticas de prevención, que son las políticas de educación sexual y las políticas de acceso a la anticoncepción, a consejería anticonceptiva y otros servicios de salud reproductiva. Me pregunta qué he hecho yo. He estado como asesora ad honorem durante años en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable entre el 2006 y el 2012. He estado en el Programa de Salud Reproductiva también como asesora en la provincia de Buenos Aires hasta el 2015 y he trabajado en dar capacitaciones a jueces y juezas de la Nación en lo que dice el derecho. Creo que esa es la prevención que se puede hacer. He enseñado en las clases que antes que el derecho al aborto existen derechos a controlar la anticoncepción y a la educación sexual. Y de hecho, cuando sectores de los que hoy se oponen a esta ley se oponían a la ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires, trabajé con un conjunto de colegas en los amicus de defensa de la ley de educación sexual de la ciudad de Buenos Aires, que fue litigada y que necesitó una sentencia de la Corte Suprema de la ciudad para aplicarse en este distrito. En este distrito donde no estábamos de acuerdo en la prevención que implica la política de educación sexual allá hasta el 2006 que tenemos esa sentencia de la ciudad de Buenos Aires. Hay otras preguntas sobre el acompañamiento. Creo que la ley tiene previsto dar información a las mujeres, pero la información que tiene previsto dar se relaciona con la práctica concreta del aborto. Yo no subestimaría a las mujeres argentinas respecto de que saben que pueden tener hijos y darlos en adopción. No subestimaría a las mujeres respecto de la información con la que llegan a un consultorio en el que van a pedir un aborto. Me parece que las legislaciones que establecen el deber de informar a las mujeres su derecho a dar en adopción un hijo subestiman la información que tienen las mujeres y la responsabilidad con las que las mujeres se toman un embarazo que deciden sostener o un embarazo que eventualmente deciden terminar. Finalmente, sobre el financiamiento, sí he recibido financiamiento para hacer investigación, para hacer capacitaciones, para producir el conocimiento en relación al artículo 86, la legislación, la sentencia de la Corte Suprema que muchos de los funcionarios y funcionarias de este país no se dignaban a cumplir. He recibido recursos para producir conocimiento y para capacitar, como les decía, a personal de distintos sectores del sistema de salud y de justicia sobre lo que dice el derecho argentino. No tengo ningún problema en reconocer que el trabajo de capacitación, de educación en el derecho se produce con recursos. Hay dos. Los derechos de las personas que se reconocen en la Constitución tienen distintas formas de definir cuándo se van a considerar de titularidad de las personas. Hay un criterio elemental que es que consideramos ciertos derechos de titularidad de las personas nacidas y reconocemos que hay un interés en la protección de la vida gestacional que comienza con la gestación, con la concepción. Ahora, las legislaciones que prevén la protección de la vida gestacional tienen que contemporizar esa protección con
ciertos derechos cuando esa protección entra en tensión. Cuando hay una convergencia entre la protección de esa vida gestacional y los derechos de otras personas, no hay nada que aclarar. Ahora, lo que hacen las legislaciones es proteger incrementalmente la vida. ¿Por qué? Porque esto es algo que entendemos el derecho tiene que hacer para regular distintas cuestiones. Por ejemplo, lo que estamos discutiendo, el aborto, tiene una pena diferente al homicidio. Y eso es consecuencia de que el derecho reconoce de forma diferente cómo castigar la terminación de una vida de una persona nacida y la terminación de una vida en gestación. También la regulación de la manipulación de los embriones es diferente a la regulación de lo que vamos a hacer con una persona nacida. Esos son nada más que ejemplos de que el derecho trata de forma diferente en distintas circunstancias a la vida gestacional que a la vida de las personas nacidas. Ahora, en el caso del aborto en particular, nos encontramos con una tensión, con un conflicto entre el interés legítimo, constitucional y convencional en la protección de la vida en gestación y los derechos de las mujeres. En ese caso, lo que hacen las Cortes Supremas del mundo que han evaluado cómo resolver la tensión en estos derechos, en el caso del uso de la política criminal para regular el aborto, es entender que es necesario usar un criterio de ponderación o de análisis de proporcionalidad. Estas ya son técnicas judiciales y legislativas con las cuales se ponderan conflictos de derechos. Y lo que han hecho las Cortes Supremas de los Estados Unidos, de Colombia, de Chile recientemente, en el caso de Argentina también, en su época en Alemania, es entender que esta ponderación va contemporizando la tensión entre la protección de la vida de gestación y los derechos de la mujer de distintas formas en distintas etapas del embarazo. Por eso surgen los criterios de los trimestres, por eso usamos semanas 12, 14, semanas 24 o viabilidad. Eso lo que hace es reconocer esa protección diferenciada, incremental en la vida gestacional e ir ponderando de forma diferente la tensión entre esos derechos que están en juego. Lo que hacen las legislaciones más detalladas y formalistas es diferenciar que al comienzo de la vida hay un interés objetivo en la protección de la vida gestacional y que un derecho a la vida va a surgir en algún estadio más avanzado del desarrollo, que puede ser incluso antes del nacimiento. Eso es básicamente el aparato de la dogmática para contemporizar los derechos en juego en este tema. En el caso de América Latina, pueden leer el fallo Artavia Murillo para ver cómo la Corte hace esta elaboración en la discusión sobre las técnicas de reproducción humana asistidas que fueron prohibidas en Costa Rica, también como parte de esta discusión, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que era una prohibición no compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el artículo 4.1 de la Convención. Quedan dos preguntas. ¿Quería aclarar algo el senador Mayans? Perfecto. Perfecto. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Le quería hacer dos preguntas muy concretas. Las dos están referidas al proyecto en tratamiento. El artículo primero del proyecto modifica el artículo 85 del Código Penal y establece o baja la punición y establece prisión de 3 meses a 10 años el que obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante y causare un aborto. En el caso de que esta operatoria o de causar el aborto en una persona que realizar el aborto sin consentimiento va a tener un agravante. El tema es que cuando se va al aborto realizado con consentimiento de la mujer y que de ese aborto resultare la muerte, el Código Penal actual establece el agravante. El proyecto de ley que estamos discutiendo no dice absolutamente nada respecto del agravante en esa situación. Entonces, usted que conoce de los estándares del respeto de las mujeres a nivel internacional, le quería preguntar, a nivel internacional, ¿cómo se sigue esto? Porque me parece que si el aborto provoca la muerte de la mujer con o sin su consentimiento, merece un agravante. El proyecto no lo contempla en el caso del consentimiento de la mujer, entonces le quería preguntar qué estándares internacionales estamos siguiendo en este caso. Y la segunda, perdona si no la molesto más, y la segunda es que si hay cifras que hablan de abortos entre 300 y 500.000 anuales que se hacen en nuestro país, advierto con preocupación que el proyecto de ley que nosotros tenemos en tratamiento no tiene un solo artículo que se refiera a qué hacer con el producto de esos abortos. Es decir, se realiza el aborto, ¿qué pasa
con, no sé cómo denominarlo, pero con los restos humanos, o otros lo denominarán de otra manera. ¿Qué pasa con esos restos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la disposición que se les debe dar? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sobre el agravante por el caso del aborto sin consentimiento. En realidad, no soy especialista con consentimiento. No soy especialista en derecho penal y en realidad creo que los estándares de desarrollo de esa cláusula son parte de la negociación de los diputados que la insertaron porque no estaban en los proyectos sometidos a consideración. Con lo cual, no me consta cuál es la justificación. Espero que esté en la exposición, digamos, de motivos en su época y tendré que ver cuál es la razón. Yo no tengo una explicación, no fui parte del proceso de discusión de esta norma, entonces no tengo una explicación. Tampoco, como no soy experta en derecho penal, no sé si es bueno o es malo, no sé si hay un conjunto de otras normas del derecho penal que puedan jugar en este caso, produciendo un agravante. Entiendo que estamos hablando de abortos que van a ser hechos en el embarazo avanzado por fuera de las causales y que van a producir la muerte. Es muy difícil para mí, con la información que yo conozco de la epidemiología de los abortos avanzados, imaginar cuáles son estas circunstancias. Van a ser abortos hechos con mala praxis, eventualmente, y ahí van a estar las normas civiles y penales. Si son sin consentimiento... No, es que la ley distingue, solo usa el derecho penal después de la semana 14, con lo cual no hay abortos que no sean anteriores a la semana 14 que llamemos avanzados. O sea, que van a ser mujeres que van a pedir abortos en casos en cuya vida, salud o violación no estaban presentes, con lo cual estamos hablando de situaciones muy difíciles de imaginar. Realmente estamos hablando de esas situaciones para las cuales el derecho penal queda con un efecto simbólico. Por eso la sociedad civil argentina no presentó proyectos usando el derecho penal después de la semana 14. Con lo cual, como les digo, es una decisión de los diputados de la Nación que entiendo cuando se ha hecho en alguna de las legislaciones comparadas donde se sigue usando el derecho penal en ese sentido, se usa para mostrar ese interés en la protección de la vida gestacional avanzada. Es una forma de transmitir el mensaje de que esa vida se sigue valorando, pero no por sobre los derechos a la salud, la vida de la mujer. Los datos de la regulación del producto de los abortos. Eso es un tema que está previsto en las regulaciones, no en la ley. Es una cuestión que debería estar hoy regulada para los abortos que ya son legales, donde se están usando reglas de otros planos para aplicar al tema, donde hay incertidumbre, cuando se hacen abortos los que hoy son legales, cuando está en peligro la vida de una mujer y hoy se hace un aborto, esta misma pregunta que usted plantea está en discusión. Y esos son espacios de falta de regulación donde habrá que regular y donde se regula fuera de la legislación en otros sistemas que han enfrentado estas y otras cuestiones regulatorias que van a enfrentar a la hora de poner en marcha esta legislación. O la vigente si se la toman en serio. Senadora Elías, le pide una pequeña interrupción el senador Mayans. Cortito, presidente, porque a veces escucho a los expositores que hablan sobre países centrales y países civilizados. Hay que recordar que estos países que son centrales y civilizados, muchos de ellos tienen pena de muerte. Y además de eso fabrican armas nucleares y fabrican armas de destrucción masiva como el tema de la guerra bacteriológica. Nosotros en la UNASUR tenemos un convenio entre los países que supuestamente somos incivilizados, donde estamos libres de armas nucleares, libres de armas de destrucción masiva, libres de guerra bacteriológica y aparte de eso, la protección a la vida, no la amenaza a la vida como tienen estos países, que cuando no están de acuerdo te ponen un equipo nuclear cerca, como nos hicieron a nosotros acá los ingleses cuando vinieron con armamento nuclear. Estos son los países centrales que dicen o países que son civilizados. Entonces, cuando lleguen a tener estos bloques, como dijo una presidenta en Estados Unidos, cuando estos bloques llegan a conformarse y liberarnos de esta amenaza a la humanidad, realmente vamos a pensar que son verdaderamente civilizados. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Elías. Gracias, presidente. No, pensé que no hay problema. Pensé que habíamos... Bienvenida, doctora. Usted recién nos explicaba que la cantidad enorme de trabajos y cosas que ha hecho y que
ha cobrado por eso, lo cual es absolutamente lícito. Pero si uno vuelve sobre determinadas preguntas es porque cuando quien financia la mayor parte de nuestros trabajos, de nuestros estudios, es quien, les diría, que lleva adelante el negocio más gigantesco en el tema aborto en el mundo, y no solamente en el tema aborto, sino luego en la venta de los niños abortados, de los líquidos, de todos estos materiales, como es la Planned Parenthood. La verdad que yo quiero volver sobre esa pregunta y que me quede claro, usted ha sido becaria de una fundación que es la William, yo lo voy a leer en español, and Flora Westlett. También ha trabajado o ha sido investigadora en el CEDES. Tiene una enorme cantidad de los trabajos que están publicados en los últimos 11 años que han sido en casi todos los casos financiados por alguna de las ONG que están vinculadas a la Planned Parenthood. Entonces, quería que a esto me lo corroborara, más allá que la verdad que tengo alguna documentación al respecto, pero quería que eso quede claro. Después usted nos hablaba de que si no tenemos esta ley le estamos faltando el respeto a los ciudadanos, y si usted no ve que de pronto con esta ley no tendríamos como una categoría de ciudadanos que son los deseados, los que no entran en tensión, los que su vida no está puesta en este equilibrio tan frágil que usted pone, y una suerte de enemigos o de personas que no merecen ser protegidas en nuestro país, argentinos de segunda, que pueden acabarse con su vida sin más requerimiento que la solicitud de la madre. Sobre las fundaciones, creo que está mezclando las fundaciones de las que recibí becas. La primera que mencioné es la Hewlett Foundation, es la que, digamos, es la institución que financió mis estudios de doctorado en la Universidad de Stanford. También recibí recursos del Fondo Nórdico del Banco Mundial, que fue un fondo que los países nórdicos, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, crearon el Banco Mundial para enseñarle a los economistas que trabajan a adoptar un enfoque de derechos humanos, y en particular los economistas con los que trabajé estaban preocupados por el embarazo adolescente en la Argentina, y recolectamos datos sobre la experiencia de jóvenes, adolescentes, madres y padres en La Matanza y Quilmes, haciendo entrevistas a funcionarias, funcionarios y adolescentes, sus decisiones de ser madres, sus decisiones de continuar con la paternidad, y mostramos todas las violaciones de derechos humanos que las localidades ejercían respecto de los derechos de las adolescentes y adolescentes que son padres, que se toman en serio la decisión de la paternidad, que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios educativos, que no tienen espacios de participación en la toma de decisiones sobre su salud, etc. Ese es el tipo de investigaciones y es el tipo de financiamiento que he recibido. También he realizado muchas publicaciones. Tiene razón, el año pasado edité un número del Harvard Journal de Health and Human Rights. Es el tipo de publicaciones que el CONICET argentino nos pide para evaluarnos y para promocionarnos, publicaciones con referato, publicaciones en las mejores revistas de salud y derechos humanos del mundo, donde, digamos, hago mi trabajo académico porque soy profesora investigadora y me dedico todo el día a estudiar y a enseñar derecho y derechos humanos. Eso es lo que puedo decir sobre estas organizaciones. El financiamiento al que me referí antes fue del Safe Abortion Fund, que fue una iniciativa abierta realizada en el 2005, una convocatoria planetaria financiada por países que están preocupados por la salud de las mujeres cuando otros países cerraron el financiamiento. Básicamente en la época en la que postulé a este fondo con el CEDES para trabajar en la información y la educación en temas del aborto que era legal en la Argentina, el del 86, no en la reforma. Lo que hice fue hacer investigación, producir datos sobre la ineficacia de la criminalización, y básicamente esa era la época en la que el programa de salud reproductiva creado por este Congreso funcionaba hacía 2 años y no tenía asignación presupuestaria. En ningún momento, desde 2002, época en la que se aprobó el programa de salud sexual y reproductiva de la Nación,
y desde el 2006, época en la que se aprobó la Ley de Educación Sexual, tengo registro de que este Congreso, este Senado o la Cámara de Diputados haya interpelado a un ministro de Salud para ver cómo se financiaba el acceso a la anticoncepción, la provisión de servicios de educación sexual en todo el país, comprometido por las leyes de la Nación aprobados por este Senado y la Cámara de Diputados. Básicamente lo que hice con los fondos a los que postulé en competencias abiertas, anunciadas, cuyos registros están todos online y la rendición de cuentas de todo mi trabajo, así como el de mis colegas también, fue hacer el trabajo que el Estado argentino no hacía, cumpliendo las leyes que ustedes mismos habían aprobado para entonces. Claro, solamente Sí, quería saber, por favor. está claro su tarea. Lo que yo le preguntaba, que sí lo respondió, es quién era el que financiaba fundamentalmente a todas estas fundaciones, y ya quedó claro. Así que gracias. Senadora Mirkin. Señor presidente, muchísimas gracias por darme la palabra. Mire, yo no formo parte de ninguna de las 3 comisiones que tiene que emitir dictamen, pero he formado parte de varias comisiones conjuntas que han discutido varios temas y que han traído expositores. La verdad que estoy muy impresionada, me llama mucho la atención, me resulta sumamente desagradable como senadora de la Nación que los expositores que vienen, que han sido convocados, obviamente a favor del proyecto de ley venido en revisión y en contra del proyecto de ley, hagan preguntas tan personales y que no tienen que ver con el tema que están siendo expuestos. No escucho que se haya preguntado sobre las exposiciones, sino si ha sido financiado. Mire, no solamente esta semana, la semana pasada también. Están permanentemente planteando quienes se oponen. Yo, la verdad, no comparto, porque si no, resolvamos no invitarlos y no ponerlos en esa situación a los miembros que vienen a exponer acá. Ese es mi punto de vista, sin ser miembro de las comisiones conjuntas que están en este Senado discutiendo este tema. Son preguntas personales, sería lo mismo que yo me pregunte a alguien si se ha realizado un aborto o si ha formado parte como médico de algún aborto. No sé, a mí la verdad que como mujer, en muchas oportunidades que fui a mi ginecólogo me preguntaron si me realizó un aborto, si tuve un embarazo ectópico. Bueno, me pregunta el médico. Son temas que tienen… Ahora, acá, la verdad, yo no entiendo por qué se están preguntando estas cosas así. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Sí, por favor, y después yo también voy a contestar esta cuestión. Yo quiero agradecer a la senadora esta moción por el respeto de nuestra privacidad, pero también quiero decir que como investigadora del CONICET, para ser admitida al CONICET, tengo que llenar unos formularios donde reporto toda mi actividad y todo mi financiamiento, lo mismo que hacen todos los y las investigadoras del sistema público de investigación y los docentes en el sistema público y privado del país. Con lo cual, yo en lo personal no tengo ningún problema en rendir cuentas sobre lo que hago, porque además creo que se ajusta a la legislación argentina y las normas de la Constitución, y además creo que es lo que hacemos quienes tenemos un compromiso con la investigación aplicada, en este caso en Derecho, con la investigación que hacemos y que nos financia el Estado argentino para producir, digamos, progreso relevante en el desarrollo de la legislación y la jurisprudencia argentina y educarnos en respetar el derecho y la Constitución. Con lo cual, digamos, agradezco la moción porque me parece que muchos se pueden sentir intimidados. Yo en particular creo que es lo que debemos hacer quienes somos parte del sistema de investigaciones público del país y del sistema docente, rendir cuentas sobre lo que hacemos con los recursos y ser transparentes respecto de dónde provienen. Gracias. Creo que parte de lo que iba a contestar lo contestó la doctora. Creo que hemos dado pluralidad en la concepción de todas las voces. Creo que también es justo que si hay alguna pregunta que pueda implicar el antecedente del expositor, se la pueda hacer. Y alguna vez el tema del financiamiento por el cual viene, para que haya una aclaración sobre su concepto, creo que también es válido, independientemente de centrarnos en la cuestión de fondo, que es justamente el análisis de la media sanción que viene de diputados. Digo esto como conceptual, independientemente de lo que podamos pensar. Creo que esto está convenido con
con los otros presidentes y está valorado el tema también de darnos los tiempos necesarios. Por eso es que también creo que están mucho más en las preguntas que en las exposiciones, y eso hace de que hoy, recién con la segunda expositora, llevemos una hora en este debate, en este plenario, para poder interiorizarnos todo de lo conceptual. Sí, senadora Mirki. Y pasamos gracias, señor presidente. Mire, es verdad que está consensuado, justamente por eso le planteaba quiénes iban a exponer, porque está establecido un equilibrio entre los expositores, así que los tres presidentes saben perfectamente que hay exposiciones a favor, exposiciones en contra, exposiciones que promueven alguna determinada otro tipo de programa, un programa más integral que se ha referido a la doctora vinculado a la salud sexual y procreación responsable. Bueno, hay datos sobre eso. Lo que me parece a mí, y lo voy a decir así, que es mi estilo, con toda la letra, que también hay senadores que son financiados por algunas fundaciones para realizar algunas tareas y nadie se les ocurre preguntarle quiénes los financian y viajan por el mundo y demás. Entonces, a mí me parece que lo central, y discúlpenme, señor presidente, lo central es plantear qué es lo que piensa, o sino qué se cree del financiamiento, qué está por detrás del financiamiento. Porque cuando hemos discutido otras leyes, señor presidente, está por detrás del financiamiento y lo hemos discutido en la sesión. Si no, lo voy a tener que hacer público en la sesión, porque ¿qué es lo que está por detrás del financiamiento de esa fundación que desde la semana pasada, desde el martes, le preguntan a quienes están a favor de la media sanción si son financiados y tienen como un currículum preparado, ¿no es cierto?, de los expositores, porque a mí no se me ocurrió preguntarle al señor de la Iglesia Católica que vino si está financiado por el Estado. Yo sé que está financiado por el Estado, pero no se me ocurrió preguntarle, ¿no es cierto? Está bien, porque senadora, ¿qué quiero? Intimidar a la persona. ¿Qué es lo que quiero producir? Muchísimas gracias. Primero, aclararle, digamos, y no vamos a entrar en esa discusión en un plenario como este. Quizás nos demos los tiempos necesarios el día primero, que por ahí tenemos la posibilidad de dictaminar. Digo, en esto creo que todos están en derecho de decir lo que se piensa o lo que se pretende. Quizá el eje central sea el tema en cuestión, pero hay algunas cuestiones conexas que por ahí hacen a la cuestión de fondo y por ahí ponerla en valor. Agradezco la opinión, senadora. Le damos las gracias a la doctora Vergalo.